Unión Radio al abogado Giovanni Fantoni, máster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. Vamos a hablar varios temas de la coyuntura política y de justicia de nuestro país. ¿Cómo está, abogado? Gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la cordial invitación, siempre dispuesto a estar aquí en sus radios. Abogado, cuando salió y salpicaron todos estos casos que siguen todavía en investigación, pero que se han dejado pausados, metástasis, purga, plaga, independencia judicial, y otros nombres que se les ha catalogado, pero han estado inmersos jueces, fiscales y abogados dentro de la justicia ecuatoriana, y la ciudadanía no confía todavía, no siente esa cercanía directa con la justicia y decir, voy a colocar una denuncia y voy a saber que voy a salir bien, porque busco justicia como tal. Pero ¿cómo opinar o cómo analizar todos estos casos que se aplicaron y que la ciudadanía ha aplaudido igual la actuación de la fiscal general de la Nación, que por el momento está en silencio, por decirlo así? Sí, primero tenemos que considerar que la corrupción que hay en el país o que campea en el país no es solo de hoy, ya tiene mucho tiempo atrás, y diríamos que hay desde un génesis. El inicio para mí empieza desde que se cambiaron en este país las leyes a favor de ciertos grupos. Efectivamente, hay leyes que benefician más a las personas que cometen los delitos que al propio ciudadano. Entonces, bajo esa premisa, una persona que ponga una denuncia, primero, está inmersa en que no tiene una protección. Si pones la denuncia, sabes que te van después a denunciar y muchas cosas así. Pero el mismo aparato jurídico o las normas que se crearon o que se cambiaron ha ayudado a eso. Obviamente también la corrupción, que no es desde ahora. La corrupción campea en todas las instituciones, en la mayoría. Se conocen de personas que de rangos medios igual están metidos en la corrupción. Y esto todo pero empieza de un génesis, como lo digo yo. Y es que hace muchos años en el Ecuador falta algo muy importante, que son los valores, la educación y la ética. Esos valores que se han perdido, ¿desde dónde? Desde el hogar y desde las escuelas y colegios. Yo me acuerdo muchos años atrás, cuando yo estudiaba, tú tenías manual de Carreño, te daban urbanidad y cívica, te daban lógica, te daban ética, te daban los lunes cívicos. Yo me acuerdo de mi colegio en el San José, los lunes cívicos, teníamos que estar internados, uniformaditos. Y no te digo porque sea eso lo bueno o lo malo, porque la tecnología sí, muy bien, ayuda. La tecnología es una herramienta para el desarrollo social de las personas, pero siempre que vaya la mano encaminada a valores, porque si no se convierte en un libertinaje. Entonces estos valores y esta educación se ha perdido. Entonces desde ahí viene la corrupción. Y yo lo decía muy frontalmente. A veces tú dices, no, pues los corruptos son ellos y nosotros todos están participando, aunque no lo creas, en ahondar en el tema del Ecuador en la corrupción. ¿Por qué? Tú vas al banco, te quieres saltar la fila. Te para un vigilante, quieres hablar con el uno, con el otro, para que ese vigilante te ayude o darle algún cariño. Entonces, desde ahí ya está formando eso. Entonces, ¿cómo podemos pensar cambiar el resto y decir, ay, son corruptos porque han hecho esto? Los abogados, los jueces, que indistintamente hay muy buenos jueces, muy buenos juristas, muy buenos abogados, que no los podemos catalogar a todos en el mismo saco. Claro. Sin embargo, sí es verdad, lo que está pasando en el Ecuador permite o ha permitido que se extienda la corrupción. Ese es realmente el fondo, la educación que no se invierte en este país, que hace muchos años no se tiene, muchos años atrás, y a veces grupos y sectores políticos les conviene tener a la gente menos preparada para poder ser justamente temas políticos, caudalillos, y que la gente vote sin pensar o quizás analizar las propuestas. Aquí muchas veces yo he escuchado hablar de que se vota por una persona, ¿por qué? Porque es guapo, porque es carismático, porque me llama la atención, porque maneja bien las redes sociales. Y las propuestas en otros países, y no por comparar, pero se supone que las personas que llegan a tomar esos puestos de alta jerarquía para desarrollar el mayor anhelo del ecuatoriano, que es que se le dé justicia, se le dé seguridad, y votas y pones a personas, debería ser la gente más preparada, la gente que haya hecho contribuciones sociales, que haya realmente cambiado o ayudado en algo, que su deseo sea de servir. Pero eso no lo vemos, porque si tú ves la gente que llega, lamentablemente a veces, no digo todos, pero pasa que llegas personas que de pronto no conocen de ciertos temas y ahí tú ves las consecuencias. Ese es el problema de fondo.
8:13, abogado. ¿Se llegará a algún resultado? ¿Dará un cambio todos estos casos que ha llevado a cabo la fiscal general del Estado? Considero que sí. Considero que por lo menos la fiscal, con las actuaciones que ha tomado, eh, ha hecho un eco en las personas que por lo menos ahora sí lo piensan dos Ujú. veces, decir, me voy a meter en esto, me puede llegar algo. O sea, por lo menos antes parece que no había un temor a decir, oye, voy a hacer Porque no había un esto. control de por medio. Exacto, pero por lo menos ahora pareciera que la gente lo está pensando dos veces o tres veces para hacer ciertos actos de corrupción, que como lo digo, no son los únicos. Mi abuelo siempre me decía, mijito, tú conoces todo lo que pasa en tu casa. ¿Qué quiere decir? Nos explicaba, si tú vas a tu trabajo, todos nos conocemos. Todos nos conocemos. Ujú. Tú sabes quién es amiguero, quién es más social, quién es más callado. Inclusive conoces quién es un poquito, digamos, decía mi abuelo, la oveja negra. Todo se sabe. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Entonces, si es así, en las mismas instituciones saben quién anda haciendo trámites, quién anda... O sea, se conoce. Imagínate si de a esa altura, a eso algo tan sencillo se puede conocer. Obviamente, si hubieran los procesos administrativos de depuración de cada institución pública, podrían ir saneando, pero no hay quizás la voluntad, no hay los recursos. Eso tendrían o nos quedarían para explicar. Abogado, ahora usted decía algo muy importante, yo de hecho aquí también lo he indicado, cuando se da estos debates presidenciales, por ejemplo, la gente más está pendiente de por el meme, de quién habla mal, de quién habla, digamos, hace una sonrisa, una carita bonita, pero asimismo la ciudadanía ha dicho y ha decidido tratar de cambiar a los políticos que están en el poder, mirar los ojos, perdón, mirar hacia otro sector y decirle voy a dar la votación al de acá. Pero ¿qué pasa cuando ese gobernante llega al poder y no cumple esas propuestas que la ciudadanía trató de hacer un cambio? ¿Qué pasa ahí? Pasa que muchas veces las personas, como tú lo dices, quieren un cambio. Todos queremos un cambio, pero no lo sabemos exteriorizar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa ello? Yo decía el análisis de educación. Ujú. Muchas veces te puedes preguntar o le preguntas a cualquier persona, ¿conoces tus derechos? Hazte primero esa pregunta para saber si realmente de ahí un análisis puede ser consensuado o bien analizado. No conoces los derechos. Nadie conoce, muy pocas personas conocen sus propios derechos. Derechos humanos, derechos fundamentales. Al conocer eso, tú puedes entender todo este amplio espectro de saber qué propuestas que hagan ciertos candidatos o demás pueden ser viables o no. Y luego tienes obviamente los mecanismos, conociendo tus derechos, que te ayuden a poder hacer que lo que tú decidiste se cumpla. Pero si no conoces esos mecanismos, no conoces tus derechos, ¿cómo los puedes exigir o pedirlos que se respeten? Es muy difícil. Pero parte de la educación también, pues, Claro, abogado. exacto. Por eso te digo, si yo te pregunto de pronto en el CEGO o alguna llamada o algo, tú dices, ¿conoces cuáles son sus derechos fundamentales? ¿Conoces qué derecho tienes por simple la maravillosa condición de haber nacido y ser ecuatoriano o ser un ser humano? Lo desconocen. Entonces, obviamente, tú ves en los debates, se habla de muchos temas económicos y todo, se hacen análisis de estadísticas y demás, pero ¿y el fondo? Y como tú dices, los planes, acorde a la ley, los planes tienen que estar, obviamente, registrados, notariados y demás. Tú tienes el plan ahí. ¿Cómo haces entonces? Hay mecanismos que la Constitución te puede dar, te permite activarlos cuando no se cumplen con esas propuestas de gobierno. Una vez que han quedado candidatizados, todas estas propuestas son notariadas. Pero ¿cómo haces para activar eso? Eso es lo que desconoce el ecuatoriano. Y el ecuatoriano, por naturaleza, somos gente de bien. Yo siempre anhelo que se vuelva a ese, no digo el pasado, sino que de todo en la vida tú rescatas lo bueno y lo malo. Todo Ujú. va cambiando y evolucionando, indistintamente, y es obvio. Pero tú rescatas lo bueno de cada cosa y la aplicas para mejorar. Yo me acuerdo que antes en los barrios, en las ciudadelas, tú salías y tú encontrabas gente en las calles conversando. Lo creo que los que estamos, la mayoría aquí se acuerda de eso, como tú en ciudadelas, barrios y demás, tú veías a gente conversando en las calles, los niños en las calles jugando. Ya no se ve. La tecnología sirve de mucho. Y para mí estas generaciones nuevas están en la obligación y tienen todo el deber de ahorita de sacar adelante al país. Pero hay que ayudarlos
y que la educación sea parte en ellos para que puedan saber elegir sus gobernantes. Eso es lo principal. Es el cambio que se necesita para que el Ecuador vuelva a ser lo que en algún momento fue. Abogado, ahora, hablando ya desde la coyuntura actual de nuestro país, el presidente Noboa, en algunas ocasiones, y él se refiere más en temas de TikTok, ¿no? En plataformas digitales, trata de tener esa cercanía con su gente. Y él ha indicado siempre ir en contra de los corruptos, en contra de quienes hacen un mal ambiente dentro de la justicia. Y vetó recientemente esta reforma que otorgaba licencia a quienes cumplían prisión preventiva desde el ámbito de la justicia. ¿Cómo usted analiza aquello? Pues, primero, un desfase y una locura pretender pasar obviamente una ley donde sabemos que personas que están indistintamente, que no puedan o no tener una sentencia, pero ya están vinculadas en algo, se les quiera dar licencia sin sueldo. O sea, totalmente de locos. No creo que existió un justificativo para que esa ley la hayan querido pasar así, y obviamente el veto total del presidente era la manera de dejar esa ley sin sustento. O sea, lamentablemente digo yo, seguimos en lo mismo. ¿Cómo cae y conlleva que se haga un análisis para hacer una ley que en teoría tú creas ley? En el derecho, las fuentes del derecho que nutren el derecho, entre eso la jurisprudencia, la costumbre y demás, sirven para crear leyes que beneficien a todos, a todo el comercio. Tú no puedes hacer una ley que sea específica para Giovanni, específica para ti, no. De manera general, exacto. Lamentablemente se ven muchos intereses políticos. Entonces, en el Ecuador de lo irracional estás viendo que se quiere hacer una ley para beneficiar a gente que está embebida o están puestos temas de corrupción. Cuando queremos combatir la corrupción, y el ecuatoriano está, perdón la palabra, asqueado de tanta corrupción. Porque no es solo decir que te afecta al desarrollo del país, sino que ya afecta a la vida cotidiana del ser humano, porque todo eso encarece, hay más delincuencia, más inseguridad. Entonces, pretender haber pasado una ley así, o sea, no hay ni siquiera que pensarlo mucho para decir en qué estamos, qué está pasando. O sea, estamos hablando de la corrupción que se está combatiendo, y en la asamblea alguien propuso y sacó una ley para beneficiar, o sea, licencia sin sueldo a personas que ya están privadas de la libertad. O sea, cuando hay mecanismos, no digo que no tienen derechos, ojo, todo ecuatoriano y toda persona tiene derecho a la defensa y que se lo considere inocente si no se comprueba hasta con sentencia ejecutorial o lo contrario. Perfecto, pero hay los mecanismos para acceder a esos derechos, que los dan la misma ley, los códigos orgánicos de la función judicial y demás. No pretender tener algo más para beneficiarse cuando estás involucrado en estos temas de corrupción. ¿Y cómo terminamos con eso? Pues, esos actos de corrupción. Por eso respiré y le iba a decir cómo. Si son los propios asambleístas los llamados a hacer, por ejemplo, este tipo de leyes, son los que buscan, en ese sentido, proteger a los delincuentes. ¿No? Exacto. Con el cambio de decisión del ecuatoriano. Al final del día hay que recordar, yo no puedo decir, por lo menos yo lo pienso así, es mi criterio personal. Yo no digo, es culpa de ellos porque están protegiendo delincuencia, tienen intereses quizás políticos, no sabemos. No, la parte de culpa, aunque no lo creí, parezca duro decirlo, la tenemos nosotros, porque nosotros lo pusimos ahí. Es lo que comentábamos. O sea, queremos echarle la culpa a las personas y no vemos nuestra propia culpa. Porque ellos no están ahí porque llegaron y se pusieron. Los pusimos nosotros, los ecuatorianos. Entonces, si tú los pones y ves que esa persona dice, tampoco puedes delegarle a una persona que quiera tus derechos o que los cambie de la noche a la mañana y ves que tú los has decidido así. Entonces, ¿por qué votamos así? Ahí viene la educación. ¿Por qué votamos si sabes que personas que quizás no tengan la experticia, no tengan la trayectoria académica o en el campo especializado de varias ramas que tiene la asamblea, y ponemos personas que no desconocen del tema? Pero más que el ciudadano, ¿usted no cree que son los partidos y movimientos políticos los que de una u otra manera también tienen responsabilidad en este sentido? Sí, pero... Porque son ellos los que les permiten, bajo su número, bajo su agrupación política, ser candidatos. Pues. Claro, pero ahí va lo fundamental. Es que no está prohibido por la ley eso. Nuestra ley quizás es correcto. Te permite, yo lo hacía en un análisis en una universidad, para tú ocupar un cargo en el sector público, ¿verdad? Un SP, te piden... Profesor, por ejemplo. Te piden... Universitario. ¿Qué te piden? Tercer nivel. Experiencia académica, y un poco de cosas. Pero para hacer otros cargos de elección popular, no. Entonces ahí tú dices y te pones a analizar,
¿Por qué si esto que es más importante no lo tiene? ¿Por qué para otras cosas más pequeñas si pides todo cuando ahí tú ves la desigualdad? Entonces, primero que lo permite, o sea, los partidos políticos, al no haber una ley que lo prohíba, está en su derecho, pero como lo digo yo siempre, esas irregularidades, bueno, no irregularidades, esas diferencias en el peso de la balanza, debemos nosotros tratar de solventarlas de otra manera. ¿Con qué? Con inteligencia al decidir, con análisis y con educación. ¿Pero para qué? Para que a futuro, primero, habría que haber muchos cambios. Yo sí soy partidario de que las leyes en ese aspecto para las personas que son de elección popular de ciertos cargos sean cambiadas. Debería haber un poquito más de desarrollo intelectual y cultural. No digo que no sean personas cultas e intelectuales, no. Pero requiere en ese punto personas que hayan tenido una trascendencia académica, intelectual, para poder estar ahí al frente, donde puedan hacer, como usted lo dijo, leyes que beneficien a los ecuatorianos. Porque no es lo mismo decir, bueno, sí, yo soy asambleísta y tengo mis asesores, pero se supone que el que va a dar la cara, el que va a sustentar, el que va a estar al frente pidiendo moción o lo que sea, es una persona que tiene que conocer. No puede ser de otra manera, pero ahí, como le digo, al final del día recaen en nosotros. Si todo esto está pasando porque las leyes lo permiten o se hizo así la estructura jurídica o el andamiaje político maneja de esa manera, el ecuatoriano es el que tiene que decir al final. Porque a mí me pueden poner dos elecciones. Pongamos, me ponen una persona y otra persona que es preparada. Quizás no la conozco porque no sale en TikTok, porque no sale en Instagram, porque no maneja redes sociales, porque no tiene quizás un buen sistema o decimos equipo de comunicación, que ahora se escucha mucho que tienes que tener equipos de comunicación y todo, pero en cambio esa persona no puede tener eso, pero puede ser académicamente bueno. Una persona que ha contribuido en su materia, doctores y demás, en su materia profesional, pero no lo vemos porque no lo pueden transmitir y lamentablemente en la política ahora o en las elecciones que siempre hemos tenido varios años atrás, se ve que lo que es primordial es cómo manejan las redes. Y el desarrollo no lo tenemos, pero el ecuatoriano tiene que ir, yo digo, a veces hasta con nuestro voto tenemos que castigar duramente y ya ir haciendo el cambio, porque si no lo hacemos, siempre va a pasar lo mismo. Saldrá en las elecciones de cualquier tipo de elección popular, personas que escogeremos por las personas que más salen, que las que más están en las redes y no a las verdaderas personas capacitadas. Ese es el fondo del problema. Abogado, ¿algo más que nos desee acotar en esta importante entrevista? No, recalcarles que para mí, yo creo que para todos los ecuatorianos anhelamos que se vuelva el Ecuador de antes, pero siempre va a ser con la educación. Si no hay educación, no hay futuro para nuestro país y créanme que es lo único que se necesita para ir cambiando la corrupción de raíz. Son muchas generaciones que ya vienen y tenemos la obligación de cambiarla para el beneficio y futuro de nuestros hijos. Y agradecerles a ustedes por la invitación cordial y, como les digo, siempre prestos a siempre colaborarles. Gracias al abogado Giovanni Fantoni, máster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, por este importante análisis de la coyuntura política y justicia de nuestro país. Que tengan excelente día. Continuamos con más información en cabina de